Muy buenas. En este vídeo os voy a enseñar cómo se hace la limpieza y descalcificación de esta cafetera. Cuando encendemos la cafetera un día nos aparece esto parpadeando, estos indicadores parpadeando. Quiere decir que hay que descalcificar la cafetera. Le damos al botón de apagado para apagar la cafetera, porque vamos a abrirla y tiene que estar apagada y desenchufada. Entonces lo primero que hacemos es apagar la cafetera, la desenchufamos, quitamos el depósito de agua, abrimos la tapadera del grupo infusor y retiramos el grupo infusor presionando esos dos botones rojos. Miramos por dentro que no haya restos de café y demás, ¿ves? Como podéis ver ahí hay unos restillos de café. Eso es lo que presiona el café para cuando lo muele y tal, pues para prepararlo. Ponemos el grupo infusor bajo el grifo y lo aclaramos bien. Le quitamos todos los restillos de café. Según la instrucción hay que sumergirlo un minuto y luego ponerlo bajo el grifo, pero bueno, yo creo que así es suficiente. Lo dejo encima de alguna superficie que se seque y también me gusta darle un poco con papel cocina para secarlo, sobre todo las zonas metálicas, pues la mayor parte es de plástico, pero las zonas metálicas me gusta darle un poco con papel que no deje residuos, un papel cocina o algún papel que no deje residuos. Como podemos ver hay algunos restillos de café, no sé si lo apreciáis, incluso ahí en un mecanismo. Todo eso debemos de retirarlo, entonces yo tengo una aspiradora y lo que he hecho es aspirarlo. Si tenéis una aspiradora y podéis aspirarlo bien, y si no, pues tendréis que apañaros con algún cepillo o algo, o lo que tengáis, pero eso, los restos de café tenéis que retirarlo. La bandeja recolectora de gotas y de los pozos del café la retiramos para lavarla. Y aspiramos también por ahí dentro los restillos del café, que no queden restos de café por ningún lado. Cuando hemos lavado un poco la bandeja recoge gotas, pues le damos un poco con papel, cada uno que la limpie como crea conveniente. El grupo infusor ya cuando esté seco, o siempre es mejor seco totalmente que parcialmente seco, pero bueno, no hace falta que esté totalmente seco. Lo introducimos ahí presionándolo en el mismo lugar. Miramos que la recoge condensación, el depósito de recoge condensación esté bien y nada. Ponemos la bandeja recoge gota y ahora el depósito de agua. El depósito de agua tiene que estar vacío, ¿vale? Una vez vacío, la marca A es la marca que tenemos que tener en cuenta para echarle el líquido descalcificador, ¿vale? Yo he cogido este de Amazon que me ha costado 5 euros y tenía buenas reseñas, así que bueno, lo he cogido. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Le echamos hasta la marca A. Siempre hay que tener en cuenta también lo que ponga el bote de descalcificador, porque claro, también habrá que mirar el descalcificador. En este ponía 50 mililitros por medio litro o algo así, pero vamos, lo llenamos hasta la marca A del líquido descalcificador y luego le echamos agua hasta la marca B. Ahora tenemos una mezcla de agua y líquido descalcificador y
ponemos el depósito en su lugar. Ya tenemos la solución descalcificadora que va a limpiar la máquina. Enchufamos la máquina, la encendemos y esperamos hasta que se caliente. Buscamos un recipiente para... Ahí nos ha echado un poquito de líquido para lo que no estábamos preparados, pero bueno, ahí al encenderla pues la mayor parte de veces suelta un chorro de agua y bueno, ahí no estábamos preparados, pues ha soltado un poco de agua. Buscamos un recipiente grande que tenga la capacidad de recoger 2 litros, ¿vale? Ahora mismo está parpadeando ese botón, el botón de la descalcificación, ¿vale? Ese botón lo tenemos que pulsar durante 5 segundos. Ya tenemos el agua con el líquido en el depósito, entonces ya está preparado. Pulsamos 5 segundos, se queda fijo el botón y parpadea el botón del vapor. Giramos la pestaña o el botón del vapor, ¿vale? Va a salir agua. Ahora nos ha salido agua por ahí, por donde estáis viendo, ¿no? Entonces, bueno, lo suyo es colocar el recipiente que recoja el agua en medio, entre los dos, así como lo estoy haciendo ahora, así. Ponemos el recipiente para que vaya recogiendo todo el agua que va soltando, ¿eh? Ahora está haciendo una limpieza con el líquido y el agua que le hemos echado al depósito, entonces está haciendo una limpieza. Esta limpieza va a durar aproximadamente 25 minutos. Va a ir haciendo intervalos en los que tira agua y se para, luego tira agua y se para. Cuando ya haya finalizado el proceso, empezarán a parpadear estos 2 indicadores que veis aquí, ¿no? De que necesita agua y el indicador del vapor. Cerramos la manivela del vapor que habéis visto, la cerramos, sacamos el depósito de agua y ese poquito de agua que ha quedado, pues eso es lo que ha quedado de la limpieza. Eso lo tiramos y le echamos agua nueva. Lo llenamos de agua hasta el máximo, hasta la marca de máximo, y lo volvemos a meter en la máquina. Le ponemos otra vez el depósito, le ponemos el recipiente para recoger el agua y giramos nuevamente a la izquierda, abrimos la manivela del vapor. Aquí pues bueno, igual va a durar unos minutos, va a ir echando todo el agua, pues claro, antes ha hecho la limpieza con el líquido descalcificador y ahora está aclarando. Entonces cuando termine de aclarar, otra vez volverá a parpadear esos indicadores. Cuando parpadea esos indicadores, lo mismo, retiramos el agua del depósito que sobra, le llenamos otra vez de agua hasta la marca máxima y lo ponemos otra vez. Esto es como un segundo aclarado. En la primera es una limpieza, lo segundo es un aclarado y la tercera vez que le ponemos el depósito es un segundo aclarado. Esto es como las lavadoras. Tiene un ciclo de lavado y 2 ciclos de aclarado. Pues esto igual, un ciclo de lavado y un ciclo de aclarado.
La manivela esa, pues cuando la abrimos sale agua y cuando la dejamos cerrar pues no nos va a salir agua. Vale, una vez que parpadea el botón del vapor, pues ya es que ha terminado. Entonces le retiramos, ya ha terminado el proceso de limpieza. Así que sacamos el depósito de agua y lo llenamos con agua limpia y ya estaría listo para prepararnos el café. O sea, ya se ha realizado la limpieza completa de la máquina. Ahora mismo ya estaría totalmente operativo para prepararnos el café. Así que si queremos preparar un café lo haríamos directamente y si no, pues apagaríamos la máquina y ya la próxima vez que queramos café, la máquina estará lista para prepararnos un café. Así que nada, espero haberos ayudado y nada, un saludo. Hasta luego.